Hola hermanos, el día de hoy, 29 de enero del 2020, es miércoles de la tercera semana del tiempo durante el año, del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Hoy es día de San Sabiniano, mártir en Troyes. Se le considera precisamente el apóstol de esta región. Él es originario supuestamente de Creta, pero pues se trasladó su familia a las Galias, la zona de Francia hoy en día, y ahí va a morir martirizado. Es una historia, la leyenda cuenta que intentaron quemarlo, le tiraron flechas, le hicieron de todo. Al final, como no se moría, porque siempre quedaba libre, entonces lo decapitaron. Fíjense que en el antiguo calendario litúrgico, el día de hoy era día de San Pedro de Nolasco, el fundador de los mercedarios, solo que esa fiesta se ha trasladado al 6 de mayo. A mí siempre me provoca un poquito de preocupación eso, porque la del 6 de mayo para mí es Santo Domingo Sabio, entonces no puedo celebrar a San Pedro Nolasco, pero les debemos tanto a los mercedarios en mi país porque nosotros fuimos evangelizados precisamente por ellos y por los franciscanos, por los frailes menores. Entonces les debemos tantísimo. Pero ya les digo, eso en el antiguo calendario quedaba esa fecha del 29 de enero, los redentores de los presos, de los privados de libertad. Bueno, vamos a las lecturas porque hoy son bastante extensas. Tengan presente que se trata de textos muy pero muy largos y así que vale la pena hacerlos despacio. Siempre segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 17, la profecía de Natán. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces a quien puse como pastores de mi pueblo Israel que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré a él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, la profecía de Natán, o sea, un reino sólido, una dinastía, un hijo de tu sangre reinará para siempre. Evidentemente todos nosotros pensamos en el Mesías, pensamos en Cristo. La lógica es pensar que está hablando de Salomón, que Salomón va a construirle una casa al Señor porque hará el templo, ¿no? Acuérdense lo que les decía en estos días pasados. David, por cálculo político, ha trasladado el arca de la alianza que se encontraba en el Soto de Yaar y la ha colocado en Jerusalén. Y le había dicho a Natán, esos son los primeros versículos de este capítulo 7, que él pensaba en construirle una casa a Dios. Y por eso la reacción de Dios. Miren, el hecho de que él señale que él estaba en una tienda, que el arca estaba siempre en una tienda, es porque el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Ahora se vuelve un pueblo sedentario, es decir, se vuelve un pueblo establecido alrededor de Jerusalén, sobre todo. Y por eso la necesidad de colocar un espacio físico, porque los templos, vamos, Dios habita en todas partes, Dios se hace presente en todas partes. Aquello que va a decirle el Señor en el capítulo 4 del Evangelio de Juan a la samaritana. Los verdaderos adoradores ya no adorarán ni en Jericín ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Claro, eso es legítimo. Pero hay espacios sagrados, hay espacios necesarios para que tengamos como seres humanos una referencia. Y esa referencia nos sirve a todos. O sea, los templos son lugares dignos, que deben, ojalá sean dignos, porque a veces vuelven un mercado. Digan, yo no entiendo eso. ¿Cómo es posible que la gente entre a un templo y a platicar? A ver el celular, a ver el móvil. ¿Qué es eso? Es decir, no, por Dios, si el templo es templo, es lugar sagrado, es lugar para la oración, es lugar para el encuentro con el Señor, para escucharlo a Él. Pero bueno, volviendo sobre este tema, ¿no? Este anuncio, esta profecía, ya nos apunta al Mesías, ya nos deja ya la mirada puesta en Él. El Evangelio, siempre estamos en el Evangelio de Marcos, ya lo saben. Ahora es el texto, comenzamos a leer parábolas, fíjense ustedes qué lindo. Marcos capítulo 4,
versículos del 1 al 20, ya les dije que era bastante extenso. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra, los granos de la vereda son aquellos a quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Vamos por partes. La parábola está explicada, ¿no? O sea, es el mismo Señor Jesús que explica. La palabra es la semilla, la calidad de los terrenos depende de cada uno, un terreno pedregoso, un terreno entre espinos o a la vereda del camino o la tierra buena. Bueno, entonces ya está explicada. No sé si necesitamos de alguna manera profundizarla. Sí, sí necesitamos muchísimo, porque todo es un asunto de terreno. ¿Qué clase de terreno? Miren, esta parábola, a mí me pasa siempre esto, que cuando la escucho, pues hago examen de conciencia. O sea, me doy cuenta, hombre, señores, que hay unas piedritas en mi vida, hay tanta inconstancia, el terrenito de mi corazón, el grueso de la capa fértil se ha perdido, Señor, la he lavado, se ha erosionado. Entonces tengo que pedirle al Señor que me haga tierra buena. Lo otro, que es lo que siempre me encanta a mí insistir en este texto. Primero, las parábolas no son fábulas, no dejan una moraleja. No, primero. Segundo, hay que entender que esto del 30, 60 y 100 por uno, bueno, todos los que escucharon a Jesús en ese momento se han de haber reído de él, porque es una parábola, pues, pero en el fondo nadie producía 30%, 60% y 100, no, por nada, hombre. Fíjense que dicen los expertos que a lo sumo, pero a lo sumo, lo que se producía por semilla en Israel, sobre todo en esa zona de Galilea, que era la zona fértil, hoy en día también lo es, el 15%. Eso era lo más que se producía. Entonces Jesús está presentando proyectos exagerados, digo, en la mentalidad, pero es una parábola. Y entonces, miren, cuidadito con esto. Usted está llamado a producir 30, produzca 30. O sea, no pretenda ay, no, pero es que yo no produje 60 cuando yo quería producir 60. No, es que cada terreno debe producir lo que el Señor le ha dado la posibilidad de dar. Perdón, no sé si me hago un juego de palabras que los pueda confundir, pero de eso se trata. O sea, mire, deje de estar cayendo en la envidia. Ay, pero yo quisiera como el otro. No, es lo que usted, el Señor, le ha dado, la fecundidad que el Señor ha puesto en su vida, hágala producir, pues, de eso se trata. No, aquí no es una competencia de quién más, menos, no, acuérdense como la parábola de los talentos. Pues no, ay, qué culpa, a usted le dieron 5 talentos y a mí solo me dieron 1. Ah, no, esos llantos no vienen, ¿eh? O sea, es el tema de usted produzca lo que debe producir. Bueno, fíjense, anduve buscando qué oración hacer el día de hoy. Lo más fácil para mí era hacer una oración a Nuestra Señora de la Merced, pensando en San Pedro Nolasco, que les digo que en el antiguo calendario estaba colocado el día de hoy. Pero dije, no, busquemos una oración que nos ayude a hacer buen terreno, para que la semilla no se pierda. Y me encontré en un blog, que me encanta porque se llama La Enciclopedia Católica, esta oración. Entonces se las comparto, muy linda. No sé quién la hizo, supongo que es el que dirige este blog, pero me ha gustado mucho la oración, así que les invito a compartirla conmigo. Señor Jesús, tú eres el sembrador, y yo la tierra en la que esparces la semilla de tu palabra.
Gracias, Señor, por perder tu tiempo conmigo. Gracias por darme la oportunidad de acoger tu semilla, de ser feliz, dando fruto abundante. No permitas que mi corazón se endurezca como un camino. No dejes que la vida me petrifique, Señor, que no me gane la partida la desconfianza y el escepticismo. Señor, en ocasiones soy como terreno pedregoso. Acojo con ilusión tu palabra, pero no soy constante. Me gusta probarlo todo, pero no doy la vida por nada. Ayúdame a sacar las piedras de mi corazón para ser tierra buena con hondura, que dé fruto. Señor, te doy gracias por ser tierra buena, tierra que sería fecunda si no estuviera llena de espinas. Acojo la semilla de tu palabra en un rincón del corazón, pero a veces recibo y dedico más tiempo a otras plantas que asfixian los brotes que nacen de tu semilla. Señor, dame valor para renunciar a todo lo que me separe de ti. Señor, gracias por todas las personas que son buena tierra, en las que tu palabra crece y fructifica, ahonda y se multiplica. Gracias por los santos que producen el 100 por 1. Gracias porque también yo con tu ayuda doy fruto abundante, frutos de ternura y solidaridad, de justicia y paz. Señor, gracias por elegirme para ser sembrador. Gracias por enseñarme que a pesar de los obstáculos, todas las semillas tarde o temprano producen su fruto. Ayúdame a sembrar con una mano y ayudar con la otra a que las tierras se conviertan en fecundas. Dame generosidad para ser como el grano de trigo, dispuesto a enterrarse y a morir, para que la tierra del mundo dé los mejores frutos. Amén. Ya les digo, perdón, el blog se llama La Enciclopedia de Dios, no la Enciclopedia Católica, la Enciclopedia de Dios. Que Dios les bendiga a todos.